Les doy la bienvenida a todos los presentes. Vamos a iniciar con el conversatorio Actitud Positiva. Este conversatorio está titulado Comunicación, Ambiente y Sustentabilidad. Nuestro anfitrión es Juan Emilio Bragado. Él es ingeniero forestal, maestrando en ciencias forestales, especialista en gestión de bosques urbanos y periurbanos. Recibió 2 becas de la Universidad de Yale para sus posgrados sobre restauración de bosques tropicales y agropaisajes sostenibles. Tiene vasta experiencia en gestión forestal, es consultor forestal de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y es auditor líder de Gestión Forestal Sostenible CERFOAR PFC. Nuestro invitado de hoy es Sergio Elguezábal. Él es periodista, vive en Buenos Aires, es de Bragado. Hizo sus estudios primarios en una escuela rural cerca de la estación Emita. En la actualidad trabaja en radio, televisión, escribe columnas para publicaciones especializadas, es conferencista y organiza talleres sobre comunicación, ambiente y sustentabilidad. Es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, promueve el periodismo y transición y aliento de nuevos roles para afrontar los desafíos del nuevo paradigma global. Es creador y conductor del programa Efecto Mariposa, que se emite por el canal público de la Ciudad de Buenos Aires. En 2013 envió y recibió el primer premio a la divulgación de contenidos otorgados por la UBA, y en 2014 un Martín Fierro de Cable al mejor programa de servicios. Sus primeros trabajos profesionales fueron en radio, y más adelante en radio Excelsior, Splendid y Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y más adelante en Continental, América y Aspen. Trabajó en Canal 13 desde el año 87 hasta el 2014, fue conductor de 360, Todo para Ver, formó parte de la creación del primer equipo de investigación fijo de los noticieros de televisión en la Argentina, Telenoche Investiga, y luego coordinó sus equipos de producción. El ciclo ganó los premios Rodolfo Walsh, que otorga la Universidad de La Plata, y fue declarado de interés parlamentario por el Senado de la Nación. La modalidad del conversatorio, ustedes van a ver, van a poder compartir con nosotros una charla amena de café, tipo café, entre Juan Emilio, el anfitrión, y nuestro invitado, así que los dejo con ellos, y luego yo voy a moderar la sala para que puedan interactuar con el invitado y el anfitrión. Bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias Sergio. En primero, bueno, darles la bienvenida a todos los presentes, agradecer porque hoy, gracias a la tecnología y producto de esta pandemia, hay tanta oferta de Zoom, de charlas virtuales que competimos con muchas. Así que bueno, Sergio, para nosotros es un privilegio contar contigo, una persona de una vasta trayectoria, bragadense, con el segundo o tercer bragadense, con un homónimo de mi apellido. La verdad que es un privilegio, así que este es un ambiente distendido, de charla, donde vamos a ir por el lapso de 40, 45 minutos, incursionando sobre todo en algo que vos hiciste, digamos, fuiste uno de los primeros en abrazar la temática ambiental y llevarla a los medios, y creo que el ciclo más recordado esté en ecología, y realmente todos los que de alguna manera hemos abrazado o nos ha gustado siempre esta temática, éramos fervientes seguidores tuyos, así que hoy tenerte personalmente también es como un mimo al alma, un mimo al corazón, y es un privilegio, y darte las gracias por aceptar formar parte de este conversatorio. No, el gusto es mío, Juan. Buenas tardes a todas las personas que se están sumando. Es una linda oportunidad esta para tener las conversaciones que nos debemos. Conversaciones que yo entiendo nos tienen que llevar definitivamente a la acción. Me parece que vivimos
en una región del planeta que está destinada a hacer oír su voz y a ocupar el rol que le corresponde. Estoy convencido que lo que llamamos la periferia, es decir, donde vivimos todos nosotros, veo que hay gente de Bolivia, de otros países y bueno, por supuesto, de algunas provincias de la Argentina y de la capital federal, lo que llamamos la periferia está llamada a ocupar un rol determinante, un rol que tiene que ver con ocupar el espacio que tenemos, hacernos cargo de la vastedad del territorio, pero también de la riqueza humana que encierra América Latina y el Caribe. Y estamos destinados a hacerlo no porque haya habido un designio determinado que dice que a partir de la pandemia nosotros tenemos que salir a hacer las cosas con mayor fortaleza, a unirnos de otro modo, a ser proactivos en el hacer, sino porque es una injusticia insoportable que la región albergue a 240 millones de pobres. En Argentina, en el vasto territorio que tanto conocemos, casi la mitad son pobres. Esto es algo que, además de todo, no es sostenible, no tiene nada que ver con aquello que proclamamos habitualmente relacionado a la sostenibilidad. Aquello que indica primordialmente tener en cuenta el ambiente, la casa donde vivimos, pero inmediatamente después contemplar cómo es el ámbito social donde nos desarrollamos, qué le pasa a las otras personas, a las que viven al lado. Mirá, Juan, la pandemia a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires nos ha hecho reconocer a los vecinos, a los que viven arriba, a los que viven abajo, saludarnos y saber que por ahí en el quinto vive una viejita que hay que ir a comprarle los remedios porque si no, no puede, y que en el tercero hay un pibe de Bolívar que recién ha llegado a la ciudad a estudiar y por ahí necesita una mano de quienes estamos desde hace más tiempo. A partir de ahí, lo que quieras, las oportunidades en producción, las oportunidades en reconsiderar el consumo, reconsiderar cómo vamos a producir, si vamos a seguir produciendo alimentos con veneno o vamos a poner la mira en otro modo de producir más cercano a escala, una escala posible con las personas, ¿no? Una escala que tenga que ver con las personas. Por eso, bueno, no quiero abundar demasiado de entrada, pero sí insistir en que estoy muy, muy complacido en poder compartir con ustedes un rato, ¿no? Sí, no, buenísimo, sí, comparto este principio de diagnóstico. Me encantaría arrancar con esta pregunta, Sergio. Recién Verónica mencionaba que desde el año 80 y pico hasta la fecha, bueno, vos estabas incursionando en estos temas que tienen que ver con la comunicación, el periodismo ambiental, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué ha cambiado o cuáles eran las preocupaciones cuando vos empezaste? ¿Qué era lo que te motivaba? ¿Qué era lo que más? Porque hoy sabemos que el cambio climático, el tema del calentamiento global, quizás sean el problema más preponderante, pero no era lo mismo a fines de los 80, a principios de los 90. ¿Cómo fue evolucionando, digamos, esas inquietudes, por decirlo de alguna manera, o situación? En el campo. Papá trabajaba 20 hectáreas ahí entre Bragado y Alberti. Y de chico comprendí la versión que tiene la armonía. Hace 40 años tener la chacra, esa cara explicaba, tener 12 gallinas, 2 plantas o 3 que te proveían de fruta, una pequeña huerta, 2 vacas. Ese modo de producción
y con acorde a una familia tipo en esa época, me hizo empezar a atender la necesidad de armonía. ¿Cómo nos relacionábamos entre vecinos cuando era la época de la guerra? Se hallaban la maquinaria, había una visión del otro y un respeto, si querés, hacia el ambiente que ocupábamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Estudiar periodismo y locución, entrar a grandes medios de comunicación continental o a la tele después, me hizo viajar por el mundo entero, pero lo más importante fue que esa posibilidad de trabajar en esos medios me hizo conocer de punta a punta la Argentina. Y ahí me di cuenta que había muchas de las cosas que nosotros hacíamos naturalmente que eran sostenibles. Te estoy hablando de los 80, por ahí, cuando yo empiezo a recorrer y a conocer. Poco más adelante, lo que me preocupaba era el consumo desaforado y el desperdicio de todo que vivían las sociedades que nosotros llamábamos del primer mundo. Y entonces ahí, a través de un ciclo que hicimos en Canal 13 que se llamó Un Mundo de Bajo Consumo, recorrí países del llamado primer mundo. Y volví azorado de los Estados Unidos. Conocía, había ido alguna vez, pero nunca había ido específicamente a ver ese mundo de producción y consumo desbocado de todo, de agua, de pantalones, de zapatillas, de lo que sea. Yo dije, este mundo no es posible replicar este modelo en todos los lugares, como seguramente han visto muchos de ustedes. A mí me tocó mucho y lo empecé a relacionar con esto que tenía que ver con lo que yo había mamado desde el nacimiento, que era la vida en el campo, la vida cercana a la naturaleza, las enseñanzas de esa naturaleza, todo lo que, cuando uno ve el comportamiento de la naturaleza, de todo lo que habita, lo que hace a la naturaleza, dice, hay que imitar ahí. Es bastante razonable, es como 2 más 2 son 4. Hay que imitar parte de ese desarrollo natural, ¿no?, que tiene el ambiente que nos circunda. Entonces, lo que yo creo que cambió es que está ya el tema en la conversación y en los tratados internacionales. Solemos decir, bueno, las cumbres de cambio climático no sirven para nada porque no avanzamos, no cambiamos. La verdad que ha sido insuficiente lo que se ha hecho en el plano internacional, pero también es insuficiente lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Pongámonos a pensar cómo estamos haciendo lo que hacemos. Si yo tengo que hablar del ejercicio del periodismo, estamos toda la tarde para hacer una autocrítica que hace falta. Digamos, necesitamos recuperar en principio la reputación. No nos cree nadie, porque en vez de trabajar para investigar, para informar, pensando que los medios de comunicación son un servicio, se han constituido en un púlpito parecido al que tienen los curas, donde vamos a opinar de un lado y de otro, donde las conversaciones tienen un rango de chismorreo y no alcanzamos a establecer y a promover las conversaciones necesarias, conversaciones de calidad. Entonces yo creo que entre todo lo que estamos viendo y todo lo que hace falta hacer, una de las primeras cosas, creo que el Papa lo dice con bastante claridad en la encíclica Laudato Si, ¿no?, una visión hacia adentro de cómo lo estamos haciendo las cosas, lo que son bancarios, lo que son carpinteros, periodistas, abogados, lo que trabajan con la madera, en fin, en todos los rubros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Es sostenible el trabajo que tenemos? Durante poder seguir haciendo las cosas, eso me hace bien a mí. Donde vive, 14, o de bien a esas personas, le hace bien a la comunidad donde vive, a la ciudad, a los pacientes, en el caso de los médicos, que un médico trabaje 16 horas, que un taxista en la ciudad de Buenos Aires labure también 16, 17 horas. Algo estamos haciendo mal, porque por otro lado hay millones de desocupados.
Entonces, por eso, insisto, esta es una gran oportunidad para repensarnos y encarar un rediseño a fondo. Como decíamos en el campo, se ha dado vuelta a la tortilla. Cuando hablamos de un nuevo paradigma, es eso, es la mesa pata para arriba, es la tortilla dada vuelta. Y no queda parejita, no queda parejita, porque tortilla que ha sido hecha maestría, tortilla que la fuimos haciendo a los tumbos y de pronto nos estamos dando cuenta que no hay tiempo. Los científicos para dejar de emitir. Y Argentina sigue pensando, por ejemplo, en producir de un modo que va a seguir causando emisiones. Y ese costo no se internaliza. Cuando pensamos en exportar chanchos a China, nadie ha sacado la cuenta de lo que va a costar estivar esos chanchos en el barco y que vayan a la otra punta del planeta, a 20.000 kilómetros de distancia. Nos fijamos solo en la guita, en la renta y en los posibles trabajos que van a dar. ¿Van a ser trabajos de calidad? ¿Cuántas horas van a trabajar esas personas? ¿A quién le va a hacer bien? ¿Quiénes son los que van a ganar verdaderamente con el negocio? ¿Nos beneficia verdaderamente en la región, en el país que vivimos? Es cierto, necesitamos dólares, pero nosotros me parece que no podemos seguir poniendo por delante del carro esas dos ecuaciones, la económica y te doy trabajo. Entonces, ¿qué? Te doy trabajo, pero te mato. Se arma una ecuación perversa con muchas industrias. Mirá, para hablar de algo cercano, el riachuelo, como sabés, sigue contaminando y hay decenas de empresas que siguen contaminando. El Estado, que controla más o menos, sabe que hay algunas que siguen contaminando y no ponen los filtros que hace falta. Pero como dan trabajo, entonces la cosa sigue más o menos igual y seguimos contaminando el agua que está en la puerta de nuestra casa. Todo ese ambiente donde interactúan millones de personas en la cuenca del Matanza. Entonces, 40 trabajos justifican que contaminemos el agua de millones de personas. Rediseñemos el trabajo, rediseñemos esos modos de hacer y producir. Por eso el desafío es gigante, porque está a la mano y yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que en la Argentina podemos hacerlo si encaramos la cosa con una mirada amplia, con una mirada trascendente, con una mirada que no nos enfrasque en las trifulcas de siempre y en esas conversaciones circulares, sino lo que nos... Yo creo también, un poco profundizando en los conceptos que vos planteas, es de que la tendencia hoy habla a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, ¿no es cierto? El famoso desarrollo sostenible, sí. El concepto de la economía de triple impacto, donde uno tiene que articular lo económico, lo social y lo ambiental. Sin lugar a dudas, las viejas economías van a quedar obsoletas no por su falta de rentabilidad, sino por su falta de mercado. Yo creo que la sociedad tiene en su poder el de decidir el consumo. Y creo que en ese sentido hay dos pilares que son fundamentales. Uno es el de usted y el de los comunicadores en cuanto a la toma de conciencia, y segundo el tema de la educación. Yo creo que la educación es clave, es estratégica, y de la mano tienen que ir para ese cambio de paradigma que vos menciones, o esos cambios de conducta y de hábito para poner en valor la necesidad de cuidar el ambiente, de manejar mejor nuestros recursos. Hablábamos de que el desarrollo sostenible nos lleva a dar vuelta el chip y empezar a mirar hacia las generaciones futuras más que hacia nosotros mismos, y cuando empecemos a tomar esas conductas de ver de qué manera les repercute a esas generaciones, ahí creo que podemos empezar a hablar de un cambio y un poco de esperanza a este sí. Cuidado de la casa y común. Quizás, Juan, haya que empezar de bien abajo. Vos mencionás como todos los ciudadanos que la salida tiene que ver con la educación. ¿Qué educación? ¿Impartida por quiénes? ¿En qué ámbito? Me decía el flamante designado director de agroecología, que lo designaron la semana pasada, que en la carrera de ingeniería agrónoma, los ingenieros agrónomos
no ven nada de agroecología. Se va por materias por afuera, pero no se enseña esto. Se enseña a cómo cultivar poniendo los miles y miles y miles de agrotóxicos sobre el campo, porque así se origina mayor rendimiento. O sea, seguimos enseñando el viejo paradigma, seguimos enseñando el paradigma de cuando la tortilla estaba del otro lado, pero se dio vuelta. Lo que yo a veces me cuesta entender es cómo personas inteligentes, razonables, que tienen decisiones que tomar, no lo hacen con urgencia. Hay que atender lo que viene diciendo la ciencia. Estamos diezmando las especies, desaparecen los bosques. ¿Qué vamos a inventar? ¿Una máquina para respirar que nos dé oxígeno en la comunidad de Latinoamérica y el Caribe donde vivimos, por ejemplo? ¿Cómo va a ser esa máquina que nos suministre oxígeno si arrasamos con los bosques para seguir implantando el monocultivo? Pero ¿qué pasa que no podemos ganar? Porque además ese modelo de producción tampoco nos sacó de la crisis. Ese modelo ha llevado a esta pobreza de 200 en la está ese bienestar. ¿Dónde está? Que hace 40 años. Y si hay tanta gente afuera, eso quiere decir que no está bien. Punto de vista, desde donde lo veas, de la economía que sosteníamos hasta la ética y la moral, de ningún lado puede sostenerse eso. Y sabes, Juan, esto no lo digo yo, ¿sabes? Los pibes, los chicos de 12 años para adelante nos dicen con claridad aquel camino que debiéramos tomar a la alimentación, a cuál es el trato que debiéramos dar al entorno donde vivimos, lo dicen con mucha claridad. Nos están diciendo todo el tiempo, che, adultos, dejen de tomar Campari y mirar Netflix en la tele que se quema la casa, se quema el rancho. ¿Qué pasa que no lo podemos escuchar? Vos sabés que hay dos cosas que es como que van desfasadas, ¿viste? En el 2015, en el Acuerdo de París, se fijaron estos compromisos de reducción de emisiones, se promulgaron la famosa Agenda 2030, de las cuales ya hemos comido 5 años, de los 15 años, desde el 2015 al 2030, y todavía ni sabemos de qué estamos hablando. Por un lado, no sabemos de lo que estamos hablando. Y con respecto a la educación, yo coincido en que hay inercia muy fuerte en la tecnología que no es acompañada por las currículas profesionales. El dinamismo hoy de ir a permitir que, por ejemplo, una ingeniería tenga cada 5 años, no sé cada cuánto, se va modificando la currícula. Tiene que haber mucho más dinamismo. Eso lo de la agroecología, por ejemplo, bueno, yo lo vi en la Universidad de Yale, la atención el concepto de bioma bosque nativo, ya es como que el bosque nativo ya como bioma ya no va, es agropaisaje, le llaman a ellos. Es como que ellos conciben en que tiene que haber un fraccionamiento, sí o sí, del bosque para que haya cultivos, o sea, como que el bosque por sí mismo no es generador de riqueza, no genera, digamos, suficientes bienes. Y eso hace que también... Querríamos seguir produciendo. Nosotros a menudo se suele escuchar, el mundo desperdicia un discurso que pasamos mal a la cena porque no está bien administrado. Si empezamos por administrarlo mejor, porque también está lleno de mentiras ya el mundo. Los chicos nos dicen, cuando vos tomás un remedio, tomás 20 gotas,
tomaste 25, te curaste y ya está. Ahora, cuando te hiciste adicto a tomar gotas todo el tiempo, sos un drogadicto, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso estamos haciendo con el suelo. Me parece que lo tratamos como si no fuese un elemento vivo, ¿no? El suelo y todo, nada, hablemos de la montaña, qué pasa con la minería a gran escala, hablemos de los lagos, hablemos de los mares, hablemos de esos bienes comunes tan maltratados entre nosotros. Y hablemos de nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, cada día se desperdician o van a la basura 20.000 toneladas de residuos. Eso es la cancha de River completa, llena, todita, hasta arriba de residuos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no se para la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no lo estamos haciendo con eficacia? No se separan los residuos. Es todo marketing y es decir que se está haciendo. No hay una ciudad importante de la Argentina que haga una separación adecuada de los residuos. Te digo esto porque es medio básico. Ya sabemos que juntando a esta hora, la pita no lado y no está. Sergio, decime, cuando vos empezaste, yo te digo, eras como que hoy, los sábados, estaba tu programa y para tocar esto. Una anécdota que me pasó a mí en el año 87, si no mal recuerdo, en un canal, creo que era Canal 7, oficial, me acuerdo que llegó una noticia al periodista, mirá, me acuerdo como si hubiera sido hoy a la mañana, que no me acuerdo del periodista, dice que por el año 87, dice que por el calentamiento global se iban a perder islas en los océanos. Me acuerdo que el periodista tiró el papel, ¿viste? Tiró el papel y dijo, chequeen la información, ¿cómo van a hacer decir esto al aire? No sé que eso me quedó tan grabado, porque hasta a mí me pareció una cosa increíble, como que iban a desaparecer islas. Y hoy las evidencias científicas hablan de que las islas corren riesgo de desaparecer, ¿me entendés? Por el aumento del nivel del mar. Esa es la evolución que yo te digo que ha pasado con los problemas ambientales. ¿Qué ha pasado desde la proclama famosa del límite del crecimiento, ¿te acordás? En Estocolmo, no me acuerdo bien dónde era, hasta hoy? Pasamos por la cumbre de la Tierra en el 92, el Río +20 en el 2012, y todas estas cumbres que todos los años convocan a científicos, a diplomáticos, y parece ser de que como que no estamos revirtiendo nada. Un poco como lo que vos decís. Sí, es como que hay un mundo paralelo de esfera invisibilizada, y en eso también hay una responsabilidad directa de los periodistas y los medios de comunicación, y ahí otra vez nos preguntamos, o sería necesario que lo hagamos, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuál es el propósito de un periodista si no es poner estas conversaciones sobre la mesa? Y me parece que también revisar el propósito, Juan, ¿no? Ya no somos como por ahí en los 90 o un poco antes también, que digamos, éramos casi los fiscales de la República, porque era todo el tiempo con investigaciones, poniendo el dedo y demás. Eso pasó, se le pasó el cuarto de hora a la profesión, y hoy, en realidad, la mayoría de las personas descreen, porque este tiene un interés determinado que no tiene que ver con el interés de la audiencia, y este otro, pero que tampoco tiene que ver directamente con mi interés. Hacen un negocio los grandes medios, pero hacen negocio nada. Puede tener un medio de comunicación, una fábrica de bolitas y una compañía aérea. Entonces, también creo que de la sociedad los ha corrido y ha dicho, va por otro lado. Están las redes sociales también, que si uno las utiliza bien, son una herramienta fantástica, porque vos te podés pasar hablando pavadas en Twitter, pero también podés seguir a grandes personajes de cualquier lugar del mundo que ponen ahí todo el tiempo papers, información, charlas, bueno, esto del Zoom que nos da la posibilidad. Entonces aquel monopolio que teníamos los periodistas, decir, bueno, a las 8 de la noche te cuento cómo va el mundo, desapareció. Yo soy de esa época, del noticiero de Mónica y César.
Entonces la gente se sentaba a las 8:30 para escuchar el 13 o el 9 o cuál fuera. Hoy no. Hoy te informás a la hora que querés, con quien querés. Hay otra posibilidad de elección. En ese sentido se ha democratizado. Y esos son los grandes avances que ha hecho la humanidad. Hay una especie de ventana que uno puede abrir al mundo para mostrarse, para mostrar quién es y lo que hace. Pero también esa ventana nos permite que está haciendo otro a 20.000 kilómetros de acá, y nos permite vincularnos y nos permite compartir. Sin esa vinculación con el ambiente primero y las personas después, no hay sostenibilidad posible. Entonces, como decías, creo vos hace un rato, hoy la tecnología nos brinda la posibilidad de interactuar, de vincularnos. ¿Cómo lo estamos haciendo? No estamos entrenados para esta gran conversación ciudadana. No estamos entrenados para esta globalización de la conversación. Y entonces nos pasamos todo el tiempo haciendo macanas, haciendo trascender y circular información que no lo es, las falsas informaciones, y desde los medios no se colabora en nada. A mí me encantaría que los medios de algún modo, o los periodistas, seamos como moderadores de esa conversación, aportemos perspectivas diferentes, entusiasmo para estos temas, pero si vos te pones a leer los diarios, a ver la tele o la radio, es todo lo mismo. Lo que publican los diarios de la mañana terminamos hablando a la tarde o a la noche en los noticieros de la radio de punta a punta. Y esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina, pasa en el mundo. Cualquiera que está de la región nuestra mirando esto sabe que pasa en todos lados lo mismo. Ahora, esos temas que tratan los medios tradicionales, ¿son aquellos temas que nos desvelan, los temas que nos importan? A mí me parece que no. A mí me parece que el periodismo profesional está jugando en otra cancha y otro partido. No está jugando el partido que hace falta jugar en este momento, ¿no? Sí, lamentablemente lo ambiental es como que vende, pero hasta ahí nomás. Entonces, creo que lo que le está faltando quizás al periodismo, y esto corre por mi cuenta, no soy periodista, es que más consolidación en la información, más no ser tan subjetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo el caso, te voy a dar un tema que por ahí capaz que es medio complicado, pero para eso estamos, para confrontar a veces. El tema de la papelera, por ejemplo, en Uruguay. Fue, digamos, no teníamos pandemia, pero en esa época teníamos la papelera y todos los medios abordaban la gran problemática con una bandera levantada, como que era la contaminación, como que era el apocalipsis, como que iba a desaparecer Gualeguaychú. Entonces, el tema ambiental siempre moviliza emociones, sensibiliza a la sociedad, y a veces se pierden objetividades. Yo no voy a tomar posición por pasteras o no, pero sé que muchas veces las informaciones son sesgadas, no son objetivas, y muchas veces se hace mucho daño. Mucho daño, y te doy un ejemplo. Corrientes tiene un potencial de madera como para tener 3 papeleras del tamaño de Bosnia, con sistema cerrado, con biorefinerías como son hoy todas modernas, y no tienen licencia social. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo sostenible, donde tenés que poner sí o sí lo económico, lo ambiental y lo social, te encontrás con ese problema de una falta de conjugación. Y yo creo que ahí el periodismo tiene como un compromiso ético, moral, inclusive de informar con objetividad. Los pros, sí, perfecto, los pros. Los contras, también los contras. Como cuando uno hace un estudio de impacto ambiental. ¿Me entendés? Entonces... Sí, ahora que te escucho también reflexiono. Lo que falta también es una puesta adecuada de contexto. Acá Paola Guijarro dice, cuando el tema de la pandemia está totalmente relacionado con los temas ambientales, ¿por qué los medios no insisten en relacionar estas dos temáticas? Yo tengo una teoría, hay buena parte de ignorancia en esto. La verdad,
que decía un viejo colega, los periodistas son aquellas personas que tienen un océano de conocimiento, pero de una profundidad chiquita así. ¿Viste? Hablamos de todo, pero no hay una concepción, no se habla de ética, vos recién mencionabas, no se habla de ética en las redacciones, Juan. No se habla de ética, no se habla de moral. Si se habla, se habla en términos vetustos, ¿no? Pero con la bandera de la libre expresión y todo eso, no hemos pasado por arriba la ética y la moral. Entonces acá vale cualquier cosa, ¿me entendés? Y eso es lo lamentable y lo triste, que estamos perdiendo grandes oportunidades de formar, de capacitar, de hacer tomar conciencia a la gente de que el cambio es posible. Sí, yo si me permitís, para que esto no vaya en un carril demasiado pesimista, sugiero que hablemos un poco de este presente que necesitamos rediseñar. Creo que hay toda una oportunidad que también la desata la pandemia. La pandemia nos ha hecho ver un montón de cosas. En las ciudades que no podemos seguir viviendo amontonados. No podemos estar amontonados para ir a hacer las compras, para ir a la feria, para ir al cine, para ir a un banco. No se puede vivir amontonado, porque eso no es saludable. Entonces muchas personas están pensando en salir de las ciudades. ¿A dónde vamos a salir? ¿Es posible salir de las grandes ciudades? Y territorio hay. ¿Qué hace falta? Primero entender la gran posibilidad que hay en los pequeños y medianos pueblos, en las ciudades de la Argentina. Son infinitas porque está todo por hacer. Yo imagino sociedades nuevas que se piensan y se planifican en esos pueblos, en esos conglomerados a escala, saludablemente. ¿Esto qué quiere decir? Que respetamos una edificación adecuada, así vivas en medio de la pampa, una edificación que esté de acuerdo con el ambiente, que respete los espacios verdes para las personas, una movilidad que también sea sostenible. Animémonos a pensar en grande, Juan, hay que pensar inédito. Yo imagino para el lugar donde vivo, es decir, la periferia que habitamos todos en Latinoamérica y el Caribe, movilidad más sostenible. Yo no sé si va a ser en bicicleta o con autos que funcionen a hidrógeno, pero sí debemos procurar e ir hacia esas comunidades sostenibles. Yo pretendo vivir en un lugar donde la energía sea provista de modo regional o local. Si hay viento, que sean los molinos de viento. Si hay sol, que sean los paneles solares. Si hay un río que me puede dar sin modificarlo a pequeña escala, también. Digamos, la producción de lo que voy a comer tiene que ser local, Juan, o regional. No puedo estar comiendo en Buenos Aires lo que viene de, no sé, la palta chilena. Digamos, no puede ser que digamos que nos hayamos acostumbrado a comer tomate todo el año. No hay, porque el tomate es de estación, es de verano. Entonces en invierno o me voy a comer un cacho de plástico pintado de rojo, es decir, voy a alimentarme con algo que me hace mal, o voy a elegir otra fruta, y voy a elegir otras verduras, voy a elegir otros alimentos. Mirá qué desafío tenemos por delante. A mí me parece que eso no lo solucionan exclusivamente los gobernantes. Sí hace falta decisiones políticas, pero nosotros ciudadanos, me parece que tenemos que empezar a exigir una mayor participación ciudadana, canales más directos, y empezar a mirarnos más. Alguien por acá hablaba del bien común. Ese tiene que ser el faro, ¿ves? Les propongo trabajar a todos por el bien común de las personas y de todo lo que nos rodea, de San Telmo, Omar. Yo creo que eso, tenemos que volver a eso. No sé quién y quiénes y por qué tanto, nos han inculcado que el bien común es un bien despreciable, que si viene, viene, qué sé yo. El bien común es esencial. Si no trabajamos para eso, no va a ser posible la vida en el espacio que habitamos, o vamos a terminar todos encerrados en los country. ¿Cómo te imaginás vos ese futuro sin trabajos posibles, con el terreno destrozado, con
imposibilidad de producir amigablemente con... ¿Cómo podemos imaginar eso? ¿Qué vamos a vivir? ¿De los dólares? Yo no entiendo eso. Mira, yo creo también, Sergio, que nos falta la modelación, los escenarios futuros. Hoy vivimos en un planeta con 7.000 millones de habitantes y si vos ves Sí. cómo vamos creciendo, es casi exponencial. No sé si es exponencial, no quiero cometer un error en cuanto a la ecuación, pero el 3% de la superficie del planeta la constituyen las ciudades. O sea que toda esa gente vive en un 3% de la superficie, un poco atendiendo a lo que vos decías. Sí. El 60% hasta el 68% la tendencia de la población mundial vive en ciudades. Sí. Entonces, hay tantas cuestiones, y hoy hablabas vos del compromiso de la gente. Es cierto, nosotros por una ley no podemos cambiar los hábitos, tiene que ser un tema cultural. Por eso se empezó a acuñar el concepto de gobernanza, el concepto de empezar a cogestionar. El tema del medio ambiente no es un tema de un gobierno, sino un tema de una población, de una cultura, de una ciudadanía que abraza los conceptos. Tiene que liderarlo, obviamente, el Ejecutivo, el Legislativo tiene que darle marcos legales, pero el compromiso viene del ciudadano. Y ahí Juan, pasa lo que vos decís del reciclado. Una renovación en los liderazgos, ¿no? Digamos, absolutamente, liderazgos más horizontales, basta de liderazgos personalistas, digamos, yo me imagino un liderazgo más como mosaico, ¿viste? Ya ha habido en la región algunos ejemplos de esto. Chile ha mostrado un ejemplo de liderazgo más horizontal. La protesta por la situación social y económica que padecían no ha sido encabezada por un solo hombre o una sola mujer. Son los artesanos, los bancarios, las personas que quieren mandar a sus hijos a la universidad y tienen que empeñarse para que los pibes estudien. Esas son las personas que salieron a la calle a decir: este modelo no va más, o reparten o no podemos seguir, nos desintegramos como país. Bueno, en Mendoza pasó con la defensa del agua. Un día tardó la ciudadanía en que la política y las representaciones instauradas retrocedan y vayan para atrás con una ley que iba a malversar ese recurso natural y ser bien común de las personas. Con las mujeres cuando fueron por sus derechos al Congreso de la Nación, son otros liderazgos. No tienen una sola cara, tienen como diferentes facetas. Y ahí también yo creo que hay un gran papel de la mujer que definitivamente deberá aparecer. Deberemos corrernos todo lo que haga falta, hay que escuchar de otro modo y tenemos que acomodarnos y me parece que la cabeza necesita una plasticidad especial para este tiempo, que nos haga dejar de lado, aunque sea entre paréntesis, todas las creencias con las que veníamos. Uno se constituye por la educación, por el entorno de vivir con una creencia que lo ata y que lo hace rígido. Y en un mundo que va a 1000 por hora, que tiene variables que cambian todo el tiempo y que hay que atender, si no somos flexibles, si nos atrevemos a cuestionar todo aquello que damos por cierto, vamos muertos. Me parece que ese es el gran ejercicio que podemos hacer como ciudadanos. A veces cuando doy charla me dicen, bueno, ¿qué tips? ¿Qué puedo hacer en casa? ¿Qué hago? ¿Separo la basura? Yo digo, mira, lo mejor que podemos hacer como sociedad es abrir la cabeza, pero abrirla de un modo impensado, para revisar todo lo que haga falta, cómo nos alimentamos, cómo nos transportamos, cómo nos estamos educando, qué característica tiene la ciudad donde vivimos, absolutamente todo, los vínculos, cómo nos estamos vinculando. Y en ese sentido, insisto con esto, Juan, tenemos que aprender a escuchar a los pibes. ¿Qué nos están queriendo decir los chicos cuando dicen hay que alimentarse de otro modo? Necesitamos vincularnos de otro modo. El lenguaje, están cuestionando también el lenguaje. No nos cerremos, algo quiere decir el todes. Te puede gustar o no la expresión, pero ¿qué hay atrás de esa rebeldía frente al lenguaje?
También habrá que revisar el lenguaje, como hay que revisar la educación, recién lo decíamos. ¿Será la próxima educación en universidades? ¿Será en la escuela tal cual la conocemos? ¿O irá tomando otras formas? ¿Se irá nutriendo de otras vertientes que por ahí no conocíamos hasta ahora? Sin lugar a dudas, casualmente a raíz de la pandemia y de esta cuarentena han proliferado, digamos, los cursos online, posgrado. Hoy empecé una diplomatura con la Universidad de Quilmes y de Jujuy que tiene que ver con cambio climático y todo vía online, o sea que creo que hay nuevos formatos que cambian y yo creo que también tenemos que animarnos a esta reingeniería de vida, por llamarlo de alguna manera, pensando que cuando hablamos de ambiente, no solamente hablamos de conservación, sino de administración. Yo creo que la gran carencia es la administración de los recursos. O sea, no solo de la conservación, entender de que la minería es necesaria, porque no podemos ponernos en contra de la minería, sino que tiene que ser una minería que realmente genere, digamos, lo necesario, porque realmente es fundamental para mucho de nuestra actividad es la minería. La energía, por ejemplo, la energía tiene que ser, como vos bien decías, en función de los escenarios energéticos regionales y donde hay aire, viento que sea más con eólica, fotovoltaica en los lugares donde haya más radiación, biomasa en el caso como Misiones, hidráulica, porque no pensarlo con una escala, como vos también decís, mitigando. Yo creo que es una sumatoria de combos que necesitamos analizar para la toma de decisiones. No hay que tenerle miedo a hablar de todas estas cuestiones, porque yo también veo que la gente hasta tiene miedo. Entonces, lo que vende hoy es ser conservacionista, ¿no es cierto? No toquemos un árbol, no lo cortemos, plantemos, eso vende, eso trae votos, pero a veces es necesario, si queremos un desarrollo sostenible, empezar a articular lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces el bosque tiene que ser generador de riqueza si no queremos una comunidad pobre, ¿me entendés? Y la riqueza tiene que ser integral en caso de los bosques, te digo que es lo que yo manejo, no solamente por la madera, sino que ponerle valor a los servicios ecosistémicos. Y esa es la pata renga que tenemos. Y si tenemos una ley de bosque y esa ley tiene un presupuesto asignado y ese presupuesto no se lo concreta, como pasa con la ley de bosque, entonces quiere decir que no hay un compromiso genuino, real en lo que estamos diciendo. Porque todo pasa por el recurso que vos asignás para el cuidado y la conservación de las cosas. Y hoy por hoy sin dinero no podés hacer nada, ¿me entendés? No, y creo que ahí es lo que también hay que empezar a romper. Sergio, vos sé que hay mucha gente que quisiera intercambiar con vos, estamos avanzados en el horario. Verónica, me encantaría que moderes el cierto debate, no sé si Orlando Costa está, me gustaría escucharlo, al bragadense ese, si es que pudo entrar. Bueno, Verónica, dijo en tu mano. Sí, algunas de las cosas que fueron mencionando en el chat las fue mencionando Sergio. Hay algo que por ahí Silvia Kloster pregunta, que es sobre el plan comunicacional a nivel nacional del Ministerio de Ambiente. Por ahí si Silvia se anima y quiere preguntar personalmente. ¿Estás por ahí, Silvia? Sí, hola, buenas tardes. Estaba escuchando atentamente. No, bueno, felicitar por el conversatorio, me pareció muy interesante. No, y a Sergio estaba escuchando, la verdad que yo también lo escuchaba siempre, y me parece muy interesante su mirada, pero quería preguntarle sobre cómo considera, cómo ve él hoy, cómo se comunican los temas ambientales a nivel nacional, a nivel, digamos, específicamente de la Secretaría de Ambiente, ¿qué le parece? ¿Cómo se están publicando, cómo se están, digamos, dando a conocer las distintas estrategias en este tema? Y cuáles serían digamos, sus debilidades en todo caso, y cuáles serían las fortalezas. O qué considera él se debería, o cómo se debería comunicar la problemática ambiental en este sentido, y sobre todo la de cambio climático, ¿no? Gracias. Gracias, Silvia, por la participación.
Yo creo que la cuestión climática requiere una comunicación transversal, pero ¿comunicar qué? Cuando hay cosas para comunicar, lo podríamos hacer, pero la verdad es que hoy en la Argentina y en muchos de nuestros países, el Ministerio de Ambiente todavía está sujeto a las decisiones de la política mayor del presidente y aún de otros ministerios que tienen preponderancia por el ambiente. Primero está la agricultura en la Argentina, primero está el Ministerio de la Producción, primero están todos los otros ministerios y después está el Ministerio de Ambiente, que tiene su política de comunicación, pero no resulta lo potente que deberíamos, porque a veces no hay que comunicar, es decir, o no hay sucesos de trascendencia para comunicar. Me parece que falta poner el ojo en el hacer, en planificar con una mirada sostenible, lo que le daría efectivamente al Ministerio de Ambiente otro estatus. Insisto un poco lo que anticipaba antes, digamos, ya no alcanza con juntar tapitas, no alcanza con separar la basura, nada más, si esto está disociado de nuestro modo de producir. Tenemos que replantear esos modos de producir y cómo son los espacios donde vivimos. Por lo tanto, ahí entra planificación, entran los ministerios de producción, entra agricultura, es central. Pero ¿con qué mirada? ¿Va a ser una mirada lobista que va a defender exclusivamente los intereses financieros de esos sectores? ¿O va a ser una mirada desde el ministerio que involucre a todas las personas, que piense en ese bien común que se mencionaba hoy? Entonces yo creo que se comunica en la medida de lo que se hace, y lo que se hace es insuficiente. Insisto, todos estamos haciendo insuficientemente, todos hemos hecho poco. Los maestros, con el respeto que todos tenemos a los maestros, debieran hacer más. He dicho que los periodistas debiéramos hacer más. Los empresarios, ni que hablar. Los gremios deben pensar estratégicamente y tener su mirada puesta en el ambiente. ¿Cuál es el aporte de los trabajadores organizados para este mundo que vivimos? ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que levante la bandera de la sustentabilidad y en el ambiente en ese ámbito? Es decir, todos tenemos mucho para hacer antes que comunicar, Silvia, para redondear un poco. Gracias, sí, muy interesante la mirada. De hecho, si me permite, yo creo que se hacen cosas pero no se saben comunicar. Pasa también eso, ¿no? Y respecto, quiero mencionar, ayer se sancionó, media sanción del acuerdo de Escazú, que es un gran acuerdo. Yo participo en el ámbito federal, que es el COFEMA, sí. Y desde el área, yo soy abogada, pero desde el área que participamos en la comisión de COFEMA y en alguna otra más, pero propiciábamos esto, ¿no? La necesidad de impulsar esta ratificación. Falta todavía Cámara Baja, pero es importante para la Argentina y creo que también pasó soslayado en la información nacional, ¿no? Y es un acuerdo sumamente importante para el ciudadano. Por esto que usted decía, participación, información y acceso a la justicia. Entonces creo que falta un periodismo tal vez más comprometido en algunos temas, y no, y como usted también decía, por ahí comunicarlo desde el gobierno con otra mirada, ¿no? No solamente la mirada productivista o economista, digamos, sino tal vez desde una mirada más ambiental. Le agradezco mucho la reflexión. Gracias a vos también, Silvia. Lo que dice Silvia, lo que creo entender que dice Silvia, que dicho sea de paso es la directora general de Cambio Climático de la provincia de Misiones, es el hecho de que, por ejemplo, quizás están más preocupados, no digo que no, por el tema de la ley del aborto, que si sale, que si no sale, y esta media sanción que es estratégica para todas estas cuestiones ambientales, yo creo que yo no la he escuchado en los medios. Entonces, yo creo que eso es lo que nos está faltando a los medios, es tomar y abrazar. Cuando decimos que hay que abrazar, mirá, esta ley es importante por esto,
nos faculta esto como ciudadanos. Entonces, ahí es donde quizás el periodismo o los medios de comunicación no le dan énfasis. Creo que esa es un poco la mirada que Silvia le quiere dar. No sé, Verónica, ¿alguna otra cuestión? En el caso, en el mismo plano, me parece a mí, Sandra Beatriz López, ella comenta cómo le llama la atención el poco trabajo conjunto entre los ministerios. Nosotros sabemos que sí lo hay, lo que pasa es que en temporalidad, digamos, en cómo se comunica lo que se hace entre ministerios y el trabajo de los medios de comunicación, y el impacto que generan las cosas que se realizan no tiene el mismo grado de impacto en la inmediatez que otros temas, como el que está mencionando Emilia Bragado. Entonces, por ahí por ese lado viene el asunto, digamos, que los medios de comunicación debieran hacer un poquito más de ruido en estos temas que nos tocan a todos, porque es el bien común del que hablamos. El ambiente nos rodea a todos, nos contiene a todos, entonces debiera estar en agenda en primer lugar para todos nosotros. Me gustaría que hay una pregunta de Raúl Pérez Albrecht, no sé si está todavía. Él hablaba de cómo saltar de la emoción a las decisiones sostenibles. Si está y quiere abrir el micrófono. Impresionante esa pregunta, muy buena. ¿Cómo están? Sí, bueno, les transitaba Lo escucho bajo. Hola, ¿me escucha? Ahí te ¿Sí? escuchamos un poquito mejor. Si puedes hablar más fuerte todavía, te vamos a escuchar aún más. Decía, ¿cómo saltar de esas emociones que embanderamos todos a decisiones? Hay una vasta investigación de que ser sostenible es ser rentable, y ser rentable es generar ingresos. Pero estos ministerios que nos dicen no toman las decisiones correctas en planificación, y creo que los países en toda Latinoamérica somos totalmente ineficientes en ese uso de recursos y planificación, y siendo países megadiversos, vivimos en una pobreza frente a países que no tienen ni la mitad de lo que tenemos como latinoamericanos. Así es. La región con más recursos del planeta entero y paradójicamente alberga a los más pobres de la Tierra, ¿no? Raúl, interesante lo que decís. A mi modo de ver tiene que ver justamente con un salto de conciencia que todavía no dio la humanidad entera, que yo veo, sí, en los jóvenes, y con la falta de liderazgos acordes. Pongámonos a pensar, tenemos acá enfrente al presidente de Brasil, más al norte tenemos al presidente de Estados Unidos. No hace falta nombrarlo ni describir ninguna de esas personalidades para decir, esto nos merecemos, estas personas van a atender el bien común. Digamos, me parece que esos dos ejemplos marcan justamente la descomposición de los liderazgos, la descomposición de las representaciones y de la institucionalidad. Digamos, la verdad que en todo este combo de cosas a revisar, a rediseñar, la institucionalidad es central. Digamos, hace falta rever la economía anormal en la que vivíamos, pero también las instituciones referidas a la justicia. Cada uno de ustedes, ¿creen que hay justicia verdadera en los lugares que habitamos? Claro que no la hay. Aquellos que viven en los pueblos más chicos saben con mucha claridad a quiénes responden los jueces, del poder, quién responde que el Palacio de Justicia va a responder atento al bienestar y la equidad de los que menos tienen. Claro que no. Están respondiendo al privilegio. Me parece que tenemos que decirlo de este modo, tenemos que decirlo con todas las letras. Es así, y esto no es justicia. Por lo tanto, vamos a seguir jugando a la justicia, a la democracia, a las representaciones, si no la hay, si de verdad cuando pensamos en eso decimos, bueno, si es joda, si eso es de mentirita, ¿de verdad vamos a seguir creyéndonos que estamos en un camino cierto?
o estamos haciendo un juego? Y si estamos haciendo un juego, ¿lo vamos a seguir jugando? ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir jugando ese juego que perjudica a la mayoría? Interesante. Sí. Y en el Ahí caso está de... Daniel Acuña, desde hoy lo estoy viendo con un mate y me da unas ganas. Sí. ¿De dónde estás, Daniel? ¿De dónde sos? Sí, mirá, para vos. En función Sí, pero Tenés no algunas que de venir tenemos aquí un las... cuadro a cuando Daniel termine, toda la cuando charla. termine. ¿De Sergio, dónde? no, todavía no nos dijo. A ver. No, Ah, tenés no el tiene, no, micrófono... tenés apagado el micrófono, Daniel. Tiene apagado el micrófono. Sí, tenés desactivado el micrófono, Daniel. Hola, buenas tardes. Yo soy Buenas. de La Paz, Entre Ríos, pero vivo en Valentín Alsina, Lanús, y siempre prendido a la ecología y al amigo de tantos años, Juan Emilio, que nos conocimos allá en la querida ciudad de La Paz, Entre Ríos, y a Sergio, siempre siguiéndote. Trabajé 20 años en SEAMSE, siempre en algunas empresas de residuos, ahora estoy en una enfardadora de residuos, así que siempre tocando de oído, pero tratando de aprender y comprender un poco. Lamentablemente, los gobiernos se encargan de levantar banderas políticas y no de la bandera de las necesidades de la gente. Muchas gracias. Mucho gusto, encantado. Grande, Toto. Pero, perdón. Sí, yo quería preguntarte algo que preguntaron en el formulario de inscripción, en realidad, que tiene que ver con básicamente las redes de contactos de los periodistas y los medios de comunicación. Si vos considerás que debieran ampliar esa agenda de redes de contacto para poder comunicar correctamente, para poder ir hacia gente, actores Sí. relevantes y más directos y conocedores de los temas, o cómo considerás el rol, digamos, del profesional hoy, del periodista, si está preparado o no un medio de comunicación para poder comunicar estos temas adecuadamente. Sí, definitivamente algo hay que hacer con la profesión. Lo primero es una profunda autocrítica, después revisar cuál es el nuevo propósito, para qué estamos, de qué podríamos servir a la sociedad. Vamos a seguir con las sentencias o vamos a empezar a hacernos preguntas y ayudar a que la ciudadanía pueda hacerse preguntas. Trabajaremos en la síntesis de las problemáticas, acercaremos a las personas o vamos a seguir trabajando para la disrupción, para el desencuentro entre todos nosotros. Me parece que hay un largo camino en el lado o por el lado de los periodistas y el ejercicio de la profesión. Si hablamos de los medios, yo diría que la naturaleza de los medios tradicionales actuales no tiene cura. No es posible comunicar con eficacia, comunicar lo que hace falta con los medios tal cual han sido concebidos. Pensemos en los medios provinciales y locales. ¿Quiénes son los dueños de los medios y a qué intereses atienden? En términos generales, hay excepciones, pero por lo general, ¿están atendiendo los anhelos de las personas? Las apetencias, las conversaciones que queremos tener, no lo están haciendo. Por lo tanto, son de algún modo responsables de esas conversaciones que tenemos aburridas, circulares, improcedentes. Entonces, ahí me parece que, o yo suelo convidar a los colegas a que veamos en las nuevas plataformas, en el diseño de otro modo de comunicar, porque si no, en este tiempo donde tenemos la facilidad de encontrarnos, vamos a empezar a perder ese rol que solía tener el periodista, ¿no? De generar conversaciones, de incluir temáticas que se necesitan para que la sociedad siga avanzando y creciendo dentro de sus problemáticas. Me parece que vamos a perder el rol y lo tomarán diferentes personas que tienen mayor reputación y que tienen mayor pertinencia. Yo a veces escucho conferencias de prensa por la tele, que agarro por el radio y digo, ¿cómo puede ser que un periodista esté preguntando esto? Que está trabajando para la discordia en vez de trabajar para la concordia.
¿cómo es posible que esto suceda y que cuando llegue al medio no le digan nada o que lo alienten para seguir en ese camino? Entonces me parece que hemos dejado esa función de servicio y los medios en general están en función del show. Más la gente se pelea, más grita, más incomunicación y enfrentamiento hay, bueno, pues creen que ese es el único modo de obtener rating, y no lo es. Lo que pasa es que para obtener audiencias, buen rating de otro modo, hay que trabajar mucho, hay que investigar, hay que conformar equipos, hay que pensar renovadas temáticas, otros abordajes que entretengan e informen a las personas. Un gran desafío también tenemos ahí. Hasta mismo Yo creo en lo que es que educación, ¿no? Porque también se educa con ese modo de conversar que genera el periodista, y ahí los medios de comunicación tienen un rol fundamental para educar en la manera en que nos relacionamos entre los seres humanos. Yo soy de la época de ver a Mónica y César en el noticiero, de reunirnos en familia, y para mí era súper importante lo que me motivaba o lo que me generaba quien estaba en la pantalla. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de elegir a quién miramos y a quién leemos, pero también va a depender de la educación que traemos de la casa, de las instituciones y de quien nos rodea. Así Entonces, es, así es. yo creo también, mirá, que con la licencia de la libre expresión, cada uno dice cualquier cosa y no hay chequeo. Nosotros que venimos de la ciencia, nosotros para aseverar algo tenemos que hacer ensayo, tenemos que tener estudio, antecedente para decir, mira, esto es así porque por esto y por esto y por esto. Tenemos como una responsabilidad cuando hablamos nosotros como ingenieros. Sabemos que hay un título atrás que nos avala, pero por sobre todas las cosas tenemos una responsabilidad en lo que decimos. No podemos permitirnos hablar por hablar. Y yo creo que eso también en el periodismo tiene que volver a pasar. El periodismo no deja de ser un comunicador, es un educador. Entonces, no porque tiene un micrófono, tiene que tener la licencia para decir, hago lo que yo digo, lo que yo pienso, y después hago un fe de rata en minúscula, porque no. Y yo creo que eso también tiene que ver con la ética y la moral en cuanto al comportamiento del periodismo. Tenemos que volver a ser serios. Vos dijiste cuando empezaste, han perdido credibilidad. Imagínate si un médico pierde credibilidad, si un abogado o un juez, como vos decís, pierde credibilidad, o un escribano pierde credibilidad. Entonces, te digo, es como que entramos en una crisis existencial muy, 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 muy complicada. Sí. Verónica, no sé si hay alguien más. No, yo Sergio, si le iba a querés. invitar a Sergio a hacer algún cierre, una devolución de cómo se sintió, y si quiere dar algún mensaje final, y agradecer a los presentes. Tenemos gente de Argentina, Perú, México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Chile, así que está ahí América presente, escuchando. Qué lindo, Sergio. agradecidos. Bueno, nada, por supuesto, me sentí muy bien con todos ustedes, con la participación activa, iba leyendo un poco los comentarios. Juan, un gran anfitrión, gracias por permitirme la posibilidad de expresión, ¿no? Frente a un auditorio atento, muy, muy interesante. Yo diría que necesitamos juntarnos un poco más, ¿no? Hay que trabajar para eso también, para restablecer los lazos entre nosotros. Ese ansiado bien común del cual hablábamos va a requerir de mucha activación de todos nosotros. Creo que es un tiempo para reconocer las problemáticas, pero paralelamente es un tiempo de activar en todos los campos. Activar, sí, esas conversaciones renovadas, pero activar las cosas que hacemos, ya sea en el campo en que actuemos, si somos educadores ahí, si curamos en el consultorio o en el hospital, si trabajamos con los residuos ahí en el lugar donde trabajás. Me parece que tenemos que definitivamente entender que esto no es posible
hacerlo solo, digamos, aquella mirada de los 90 que nos inducía a pensar que mirándonos el ombligo nos íbamos a salvar y ser felices, ha quedado totalmente descartada por el nuevo escenario. Este es un escenario que en principio nos dice, tenemos que cuidarnos. Nos sigue diciendo, no vamos a poder hacerlo solos. Si no tenemos un Estado, o como lo quieran llamar, un acuerdo entre nosotros, un paraguas que pueda proteger a las personas y ayudarnos a curarnos, a sanar, no será posible. Si no aprendemos a escucharnos, pero escucharnos de verdad, es decir, tener el oído atento a lo que, al que el otro me dice, y también la capacidad de reflexionar y de entender que eso que está diciendo el otro puede nutrir y puede colaborar con mis enseñanzas, los aprendizajes y lo demás. Y lo otro que me parece importante, que me gustaría que por ahí nos quede también resonando para seguir pensando y activar en otros campos, es el poder de la región. Está todo por hacer. Cuando nos imaginamos estos pueblos y ciudades de los cuales yo les hablaba, y si ustedes viven por ahí, hay que mirar en derredor para entender que hace falta hacerlo todo. Y hay que hacerlo de nuevo y hay que hacerlo diferente. Por eso me gusta pensar esto de lo inédito. Pensemos inéditos. Ya el tema de los modelos, no hay un modelo para atender la crisis actual por las variables que se cruzan, porque va a 1000 por hora todo. No hay un modelo, no hay una receta, un libro que nos pueda decir, este dijo en el 1920 que era por acá. Necesitamos nosotros, con todo nuestro ingenio, con la prudencia que haga falta, pero juntándonos, diseñar esas soluciones posibles, porque además ahí encontraremos reencantarnos con la vida. Yo cuando voy a las redacciones, cuando frecuento las redacciones, no veo personas felices escribiendo la crónica. No veo personas que estén entusiasmadas y menos apasionadas con lo que hacen. Y necesitamos que vuelva la pasión, reencantarnos con el mundo en que vivimos y apasionarnos con todo lo que hacemos. Ese sería como, no sé si un mensaje, pero una conclusión, en parte de lo que me han despertado con las preguntas y Juan lo que me ha llevado a pensar, Vero también, en este rato de la tardecita noche, yo acá en Buenos Aires. Sergio, mirá, bueno, a vos en especial, agradecerte. Para nosotros es un privilegio, es una caricia al alma tenerte. A cada uno de los que está escuchando, que ha sido parte de este conversatorio también, realmente es un privilegio. Para nosotros con Verónica lo hacemos con pasión, hablando de pasión, con esperanza. Y conversatorio tiene un nombre que le hemos puesto que es actitud positiva, porque para negativo yo creo que hay muchos canales para ver, por un lado. Por otro lado, yo creo que la reflexión es que tenemos una casa común. Esa casa común fue creada para que el hombre la administre, para que la sojuzgue, y que algún día vamos a rendir cuenta, ¿sí? No vamos a pasar inadvertido. Si no nos juzgan nuestras generaciones, va a llegar un momento que Dios mismo nos va a juzgar con la gran riqueza que nos dio. Realmente agradecerte, Sergio, estar a tu disposición, quedaron los vínculos. Sabés que cuando tengas alguna inquietud, estamos tanto Vero como yo a tu entera disposición. Y bueno, esperando que podamos volver a encontrarnos y volver a compartir, y que en ese momento que nos encontremos hayamos visto, che, está cambiando la cosa, pero para bien. Yo creo que la esperanza no la tenemos que perder. La juventud es el presente, no es el futuro, como siempre dice. Los niños son el presente y las generaciones futuras son la inspiración de las decisiones del presente. Yo creo que hacia eso tenemos que apuntar. Y bueno, agradecido a todos. Vero, gracias a vos también. La verdad que un privilegio, una hermosa charla. Sergio, hasta cualquier momento, nuevamente gracias y un placer hablar con un bragadense nativo. De Bragado a Bragado. Un abrazo para todos, gracias por la atención a todas y todos.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio, un Que Dios placer te bendiga. escucharte nuevamente. Y muchísimas gracias a todos, ahí a trabajar, entonces a escucha empática y a poner en lo más alto el altruismo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muy interesante. Buenísimo. Gracias, Sergio. Gracias, Juan. Y gracias, Chao, Verónica. chao. Gracias a todos. Tengan buena noche. Chau, chau. Gracias a todos. Dios les bendiga. Igualmente.